Pompeyo Audiver, ¿por qué lo estamos llamando? Porque él bueno, obviamente es un actor, dramaturgo, director de teatro, y va a estar en Uruguay, va a estar en Montevideo el 20 y 21 de julio. Vas a venir con Habitación Macbeth, que yo tuve la suerte de ver el año pasado. ¿Fue en el Teatro del Galpón o fue este año? Así es, sí. El año pasado, en el Teatro del Galpón, ¿no? Creo que sí, que fue el año pasado, sí, ya se me pasa el tiempo tanto. ¿Por qué? Pero ¿Por estuvimos qué? ya por allá, sí. ¿Por qué Pompeyo Audiver no sabe exactamente qué pasó, si fue el año pasado? Porque Habitación Macbeth tiene más de 350 funciones y dicen que lo han visto más de 100.000 espectadores a esta obra de teatro, que es muy sorprendente, ¿no? O sea, la idea del clásico shakespeariano, reunirlos todos en un mismo actor, en un unipersonal que dura unos 90 minutos, y lo creaste vos. ¿Cómo fue eso, Pompeyo? Sí, así es. Es una obra que surge en la pandemia, ¿Mm? cuando me tuve que recluir en mi casita de Mar del Sur, acá en la costa de bonaerense, un lugar muy solitario de playa y campo, y en esa introspección, en esa angustia en la que estaba, como todos, me di cuenta de que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Es así que ahí decidí pasar a la ofensiva con una vieja fantasía que traigo desde que soy joven, que es la de hacer yo solo una obra de teatro. Es algo que siempre fui dejando de lado por considerarlo muy arriesgado, pero en esas circunstancias de la pandemia me animé y tomé a la obra de Shakespeare Macbeth como obra para trabajar, y me dediqué a eso durante todo ese periodo de tiempo, que fue muy largo, a hacer la adaptación y luego la memorización en largas caminatas que hacía por la playa mientras pasaba por mi cuerpo las voces y los personajes, los distintos cuerpos. Después me di cuenta de que me espiaban los vecinos y le dijeron a mi hermana qué me pasaba, porque me Claro. veían en esa situación. Pero bueno, fue muy, muy intenso todo ese proceso de creación de la obra. Y finalmente sucedió, mi cuerpo se transforma en la escena en una suerte de habitación, de habitáculo, de encarnaciones, donde van sucediéndose los personajes de la tragedia shakespeariana, y todas esas circunstancias. La obra queda muy a salvo en este planteo. Vos cuando ves la obra ves Macbeth, Sí, 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 pero claro. también estás viendo algo que no, que es medio extraño, que es que todo eso sucede en un solo cuerpo. Y esa metáfora sobre el cuerpo como una zona poética de encarnaciones, es una metáfora bien teatral. Siempre me resultó que el teatro exalta esa asociación vinculada a la identidad poética, a que uno es algo más que este yo que dice ser y que también está de algún modo ocupando un lugar, una estructura identitaria que es mucho más vasta, más metafísica. Así que me parece que se pudo lograr ambas cosas. Por un lado, poner de manifiesto la obra de Shakespeare, que es tan maravillosa, con todas sus metáforas, y también poner de manifiesto el asunto al que se debe la máquina teatral, su propia metáfora de base, que tiene que ver con esto que hablaba recién, de la identidad poética, esa identidad de estructura que somos los seres y que tal vez el yo ficcional parasita, ¿no? Es una especie de operación también antihistórica, en el sentido de rebelarse contra la unidimensionalidad de la identidad, de denunciar la identidad también como un frente ficcional, no solo la identidad personal, sino también la identidad histórica, el frente histórico y toda su tramitación perversa, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como si fuera una zona ficcional la realidad, y finalmente el arte se transforma en una zona más esencial donde se recupera uno, en el sentido de reactivar esas zonas de base de lo que uno es, esa zona poética a la que pertenecemos los seres.
Todos los seres, pues sería importante decir que, digo, esto que estás señalando, que es como una investigación poética que hiciste sobre vos mismo, la han señalado los artistas desde todos los tiempos, de que cada uno de nosotros somos más que un yo, somos un archipiélago de yos. O Fernando Pessoa tiene una frase que me encanta, que dice que el poeta es una orquesta oculta. Ah, qué lindo, tal cual. Y de lindo la metáfora esta del archipiélago de yo. Tal cual, exacto. Somos mucho más de aquello que decimos ser, o de aquello que admitimos el frente ser. histórico. En realidad que admitimos, para nosotros admitimos, para nuestra conciencia que nos va narrando, nos cuesta admitir que somos varios, somos muchos más. Exactamente, sí. Yo creo que el teatro es una máquina sagrada que metaforiza sobre eso, que habla sobre eso con su propia forma de ser, de plantearse, ¿no? Como estructura formal, misteriosa, ¿no? Donde se alude a la reencarnación todo el tiempo. El tema es que esa alusión al fenómeno de la reencarnación a la otredad está como muy paralizado también, porque el lenguaje teatral a veces se confunde y erige espejos ficcionales que emparentan demasiado con el nivel histórico, y se pierde de vista el asunto más vibrante, más poético de la jugada teatral, ¿no? El asunto sagrado, cuando uno arroja un piedrazo en el espejo, que es lo que me parece que debemos hacer los artistas, aparece algo más que esa realidad que se refleja. Por eso me parece tan interesante el cuadro Guernica de Picasso, ¿no? Que es un piedrazo en el espejo realmente, y no obstante habla de una situación histórica, pero lo hace de una manera que se vuelve tan curiosa, que supera incluso el asunto histórico, porque revela esa forma de vernos. De todas formas, digo, todo esto que estás contando ahora para los amigos de la máquina de pensar, para aquellos que quieran ir el 20 y 21 de julio, ¿no? Que vas a venir, vas a estar en dos o en una. Porque tengo, sí, en dos. La del sábado del 20 está casi agotada. Ajá. Y la del domingo todavía hay lugar y es a las 19 horas. Así que estamos, 2 días, 2 funciones. Perfecto. Y esto va a ser en la sala, en el Teatro Estela de Italia. Exactamente, sí, una sala preciosa, en la sala más grande. Sí, es muy grande esa sala, Teatro Estela de Italia, que queda en en Tristán Narvaja y Mercedes, ahí, digo, todo el mundo la conoce, pero por las dudas, esto va a las 21 horas el sábado y a las 21 horas el domingo. Lo que yo quería decir... al domingo a las 19. ¿A las 19? Ah, mirá, está, dale. Me parece que sí, bueno, así que... Lo tengo entendido, pero bueno, vos sabrás mejor. No, yo lo que me estoy fijando acá es en cartelera, y dice eso, pero hay, digo, te estoy preguntando, ¿sabes por qué? Porque también para comprar por Red Tickets, que para comprar las entradas por Red Tickets, que aparece, pero aparece con... No puede ser, si sale así, entonces yo me estoy equivocando, disculpa. Sí, en Red Tickets también dice 21 horas. Entonces es 21 horas. Lo que igual tiene un problema el flyer es que dice Teatro La Gaviota y no es en el Teatro La Gaviota, ¿no? Es en el Teatro Estela de Italia. Pero bueno, no sé, hay una pequeña incongruencia. De todas formas, lo que yo quería contarles a los amigos y amigas de la máquina de pensar es que lo que estaba contando Pompeyo es como el backstage, lo que él imaginó para generar esta obra. Como pasa siempre, los que vamos y las que vamos a ir a verlos, vamos a ver cada uno nuestra propia versión de los hechos, porque a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, estuve no hace tanto por Buenos Aires, iba con una amiga y le dije, mirá, esta obra yo la vi, me encantó, no sé qué, y ella vio solo el cartel, que era tu cara, y me dijo, esa quiero verla, me dice, y me di cuenta que era por el afiche, ¿no? Por el fly, ¿no? Y la pregunta es que vos aparecés transmutado, aparecés, digamos, maquillado, como si fueras casi Nosferatu. Sí. O sea que no tiene, uno no uniría Nosferatu con Macbeth, por ejemplo, y llama poderosamente la atención eso ya de entrada. Sí, aparece mi rostro con los ojos cerrados, haciendo de algún modo una alusión a todo el campo imaginario que de algún modo la obra es. Pues la obra de Shakespeare de algún modo lo que plantea también es el desborde de una imaginación que hace, digamos, que
que llega hasta esos niveles criminales a los que llega. Es toda la metáfora también del converso, de ese ser que era una cosa y luego a partir de una visita sobrenatural que recibe, que le profetizan un porvenir de gloria, se transforma en lo contrario, ¿no? Toda esa evolución de una identidad larvada que emerge, activada por fuerzas sobrenaturales y toma el poder de ese ser y lo vuelve un criminal compulsivo, ¿no? Entonces me parece que todo eso aparece dentro de él, Claro. en un nivel casi, te diría, de una imaginación enfermiza que lo va tomando y lo tuerce, casi al estilo de la tragedia griega, tuerce su destino y lo fuerza a algo que él no aparentaba ser. Bueno, un poco como comenzaste la charla, como comenzamos la charla, ¿no? La idea de Macbeth era que él se consideraba que era una cosa y descubre que había otras capas o había otras partes de otros seres dentro de él, otras, ¿no? Otras personalidades Es, que se desarrollan con una fuerza brutal hasta que aplastar a las otras. exactamente, exactamente. Esa me parece que es la obra de Shakespeare lo que plantea. Acá hay una cuestión medio paradojal, ¿no? Porque la obra de Shakespeare plantea que las fuerzas sobrenaturales, que son también las que digitan el frente histórico, pueden producir ese grado de compulsión y de unilateralidad y torcer una identidad que aparentemente era luminosa hacia zonas muy oscuras. Mientras que por otro lado la forma de producción de esa obra está haciendo alusión a la vibración poética y luminosa de la identidad. Me parece interesante conjugar ambos planteos, ¿no? El shakespeariano y el teatral, y hacer vibrar ahí esos asuntos. Vos estás sobre escena, estás hablando, eso dura 90 minutos, haces un despliegue impresionante, pero también te usás recursos, ¿no? Aparecen luces rojas, en unos momentos tomás un marco, me acuerdo, ¿no? Como si fuera un espejo y apareces también pero son cosas mínimas, pero digamos, no hay que pensar en algo totalmente desnudo tampoco. No, 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 hay unos elementos escenográficos muy básicos que son los que yo siempre utilizo. La luz, por otra parte, es una luz muy particular que marca con mucha claridad lo que es lo oscuro de lo luminoso, como si se tratara de esas silografías, esos grabados antiguos, donde uno ve, o como, hablando de esto de Noferatu, como en ese cine antiguo, Claro, donde las luces también eran muy tajantes, son exacto. rajas de luz, que constituyen también un paisaje escénico muy misterioso, muy metafísico. Y por otro lado, estos elementos básicos, que son muy pocos, que van cambiando de lugar a través de un personaje que también hago, que es como un servidor de escena, que en esos pequeños intervalos entre las escenas dispone en formas nuevas esos elementos para la escena siguiente. Y por último también, y como asunto central, está el músico en vivo, Claudio Peña, Claro, que con su violonchelo me acompaña en las claro. funciones y crea unos paisajes sonoros extraordinarios, donde la escena flota y es muy milagrosa la música lo que produce. Ujú. Y aparte, digo, es una versión de Macbeth, no solamente la versión es unipersonal, ¿no? O sea, que ya es muy ambicioso pensar que un solo actor va a interpretar a todos, incluyendo sobre todo a Lady Macbeth, ¿no? A la señora Macbeth, que en principio, bueno, vos sos varón, sos hombre, parece que toda esa sensualidad que tiene esa lujuria, porque es una lujuria criminal que tiene en unos momentos Lady Macbeth, ¿no? Que prácticamente es como la que impulsa todo, ¿no? Exacto. Aparece. Sí, yo siempre sentí que, cuando leía la obra, sentí que Lady Macbeth ya había sido visitada por las brujas, que cuando él llega a su Claro, castillo, después de haber sido interceptado por las brujas, lo recibe su esposa, que ya está totalmente, bueno, activada claro. en pos de esa escalada de criminal, y es la que lo impulsa a él, la que lo termina de convencer de que tienen que pasar a la acción criminal para escalar hacia el poder. Sí, sí, es un personaje hermoso. Sí. Pero lo que le agregás también, y esto no es ningún spoiler, digamos, a una tragedia como de Macbeth, que la tragedia de Shakespeare, esa es en concreto es sobre el poder, ¿no? Macbeth es básicamente el poder. Lo que le agregás es también hasta discursos políticos. En algún momento, digamos, un personaje parece que empieza a hablar al público.
Sí, hay un púlpito en donde Macbeth interviene, donde Lady Macbeth también intervienen, hablan como hacia el público, y ahí me preocupé mucho porque el discurso no fuera un discurso estrictamente político, sino que tuviera un corte poético, que relevara también asuntos de esa naturaleza sobrenatural, de esa dimensión de la que es parte también Macbeth. Así que esa posición política, poética del púlpito es muy importante porque es la que conecta con el público, la que le habla al público y la que revela que la obra, de algún modo, es un hecho, rompe la cuarta pared Claro. y conecta Conecta con con el el histórico público y, que va entre otras dirigida. cosas, llega a decir que el público puede ser corresponsable, como pasa en todos los procesos políticos. De alguna forma también somos responsables, aunque a veces lo miremos como espectadores, meros espectadores. Estamos interviniendo aunque no lo sepamos. Pero aparte vos le agregás como unas marcas de un discurso político, por más que sigas la obra de Shakespeare, cuando ellos están en esos púlpitos, hay ciertas marcas que son como, por lo menos para mí, eran reconocibles como de un speech político. Sí, sí, es cierto, sí, son frases muy concretas que aluden al frente, al momento en el que estamos. No son del todo contemporáneas en el sentido que tienen como una distancia, pero son totalmente políticas, sí. Claro, Hay claro. varios momentos donde se habla de eso de una forma muy precisa, sí, tal cual. Y en todo este desarrollo lo desarrollaste vos, digamos, en la pandemia, pero ¿cómo es dirigirte a vos mismo? Bueno, yo ya vengo haciendo esto en otras obras con las que estuve trabajando, desde que empecé a hacer teatro allá por finales de los 80, en la época de la dictadura, cuando se abrieron esos teatros de emergencia, esos escenarios de emergencia donde hacíamos monólogos, siempre me dirigí. Luego empecé a dar clases y a generar una técnica teatral que es la que de algún modo pongo de manifiesto en este trabajo. Eh, y, y, y también todas las obras anteriores que hice, estas últimas 3 obras que eran de autores rioplatenses, siempre fueron con autodirección, porque de algún modo hay un lenguaje que se pone en juego, que es un lenguaje que intenta discutir también con las formas tradicionales de lo teatral, con los lenguajes más realistas o naturalistas, y que en ese sentido me cuesta mucho encontrar direcciones que me contengan, así que tengo que pasar yo mismo a esa función, más allá de que lo hago habitualmente con alguien más que me acompaña, ya sea un actor, como cuando dirigí con Rodrigo de la Serna El Farmer, la obra sobre rosas que hicimos durante varios años, o ya sea un director amigo al que convoco. En este caso, como la pandemia nos clausuraba en esa soledad absoluta, decidí que el concepto de soledad fuera total, no hubiera tampoco nadie de afuera. Así que me hice todo yo, la escenografía, la luz, la actuación, la dirección, la adaptación. Me parecía que el concepto debía ser, sí, el cuerpo solitario, resolviendo la encrucijada teatral, como si se tratara de algo prehistórico o posthistórico, ¿no? Un teatro ya de extinción, donde lo que quedan son esos cuerpos y su ardor teatral y su forma de resolverlo como dé lugar. Habitación Macbeth, reitero, va a ser el 20 y 21 de julio. No hay que perdérsela. Yo quiero contar algo simplemente en el Teatro Galpón. Ahora últimamente, digo, cuando uno va al teatro aquí en Uruguay, por lo menos en Montevideo, se ha puesto bastante de moda, digamos, por decir de alguna forma, no sé si sería lo correcto, de que la gente no solo aplaude, sino muchas veces se pone de pie para aplaudir los desempeños, las actuaciones. Me pasó el domingo con Agosto y Gloria de Masi, digamos, la gente se pone de pie para aplaudir, para digamos, felicitar a los actores. Pero en el caso de Pompeyo, la verdad, Habitación Macbeth pasó algo el año pasado que yo no he visto mucho aquí en Uruguay, que es que la gente no solo se puso de pie cuando terminaste la obra, sino que empezaron a golpear con los pies, a zapatear el piso como forma de hacer más ruido,
porque realmente habíamos quedado electrificados. Realmente fue muy, pero muy buena, la recomiendo, le estoy diciendo a todo el mundo que es lo mejor que he visto en los últimos 5 años, quizás similar hay un unipersonal aquí que se llama Ser Humano de Angie Oña, podría estar cerca de lo que hace Pompeyo Audibert en Habitación Macbeth, así que nada, te esperamos que pase lo mismo, ¿no? Que se repita. Y antes de terminar, porque me queda ya un minuto, dicen que Sí. cuando uno está haciendo teatro, cuando está haciendo arte, también a veces está haciendo alguna forma de profecía, de alguna forma. ¿Vos pensás algo de eso en el modo Milei en el que están ahora, en el panorama que está Argentina ahora? Hay algo de eso, sí. Yo creo que sí, que hay algo de eso que está pasando y esta obra ya lleva 4 años y se ha ido poniendo cada vez más filosa su metáfora al respecto también de esa cuestión histórica en la que sucede. La obra produce resonancias cada vez más vinculadas al frente de lo real. Esto que está pasando acá en la Argentina es muy, muy terrible. Ujú. Yo espero que la realidad no se siga poniendo de acuerdo con la obra, porque la obra tiene para rato, tiene una escala mucho peor aún de lo que ya está sucediendo, pero es cierto, hay algo profético en el arte que siempre me ha llamado la atención. Ocurre a veces, pero ocurre con el gran arte, y lo que pasa con el gran arte, como el que hace Pompeyo Audibert en Habitación Macbeth, que parece siempre que es más actual ahora que cuando se creó. Es algo, a Sí, veces genera esas resonancias muy, muy sorprendentes. Pompeyo, te mando un abrazo y lo mejor para Habitación Macbeth, el 20 y 21 de julio, les reitero, aquí en Montevideo, en el Teatro Stella de Italia. Te mando un abrazo. muchas gracias, abrazo grande.